del 17 al 18. Este es conocido como el famoso profeta preguntón. En los primeros versos, solo son 3 capítulos, pero al principio él comienza como cuestionando lo que Dios permite en su pueblo, cuestionando lo que Dios va a hacer con su pueblo. Fíjese, comienza cuestionando lo que Dios permite con su pueblo, porque estaban sufriendo derrotas, escasez, etcétera, un caos, y también le dice que se los va a llevar cautivos. Entonces, lo que Dios permite, lo que Dios va a hacer, pero luego después, en esa plática, el Señor le aclara, y en esa relación es que Él se llena de esperanza, ¿verdad? Y luego pues ya escribe estos últimos versículos que son extraordinarios, hermanos, porque no es lo mismo creer aunque no existan resultados a creer solo porque usted vea buenos resultados. Amén. El buen cristiano pasa por la aceptación de las condiciones que Dios permita, y pasa también por cuando Dios le dice que no es el tiempo todavía, o muchas veces Dios le dice, o con lo que le pasa le dice, le hace ver que no le va a contestar lo que usted quiere. Amén. Pero seguimos siendo cristianos. Ni un pocos amén, pero bueno, sí lo tenemos. Leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y esta es la fe, aunque no hayan resultados. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una vez más el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio que nos da de estar en esta casa, en esta tu casa. Ahora pedimos que ate pensamientos, sentimientos, intenciones de este inútil predicador, y Señor, que los que van a escuchar tu palabra no regrese vacía, sino, Padre, que cumpla ese propósito, Señor, como aquella semilla en los campos, donde el propósito es que germine y haya fruto. Señor, queremos dar muestra que no solamente somos simples oidores, sino, Padre, practicantes de tus verdades bíblicas y no lo que el hombre pueda decir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Recuerde que la fe, hermanos, consiste en tener una confianza y una seguridad en Dios a pesar de la situación o a pesar de las situaciones que usted y yo estemos pasando. También hay una fe, hermanos, que el Espíritu Santo le convence que lo que usted le está pidiendo a Dios, Él se lo va a contestar. O sea, usted está pero convencido. Entonces, pero estamos viendo acá, como miramos ahí, que Habacuc dice que aunque las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, o sea, hayan una mala cosecha, ¿verdad? O las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas en los corrales, con todo. Y aquí es ¿qué le causa, qué entendió este profeta que le debería de causar, o quién le debería causar esa alegría y ese gozo? ¿Sus bienes? ¿Su familia? ¿Su tierra? No, Dios. Amén. Por eso dicen algunos, ¿verdad?, que me falte todo menos Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Claro, entonces yo quisiera que no solo se vuelva un cliché en nuestra vida, sino que cuando estemos pasando por esa situación, podamos decir que yo con todo yo me voy a alegrar en Dios y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Hermanos, vamos a aprender, ojalá que usted con este sermón logre ser ese tipo de cristiano con una fe
basada en Dios, en lo que te dé, en lo que, o no, en lo que te dé o te conteste o no. Si te da bien, si no te da bien, si te contesta o no. Porque hemos aprendido que Dios a cada uno de nosotros, según la Biblia, nos ha trazado, hermanos, nos ha trazado un plan. Dios no improvisa en usted. A mí me toca aconsejar a aquellos jóvenes que pasan por problemas de existencia donde dicen, ¿y yo quién soy? ¿Y yo para dónde voy? ¿Y por qué no me sale novio? Amén. Entonces yo les digo, Dios, tú en primer lugar no eres una casualidad, porque vienen los vacíos, ¿verdad? Yo no conocí a mi papá, yo no conocí a mi mamá, porque mis padres se divorciaron, tantas cosas que pueden cuestionar, pero al final termino diciéndoles que si no es un accidente, no es ninguna casualidad, simplemente Dios es un Dios soberano y Él, aunque nosotros no lo entendamos, sabe lo que permite. Y algunos de acá, como son pues las ovejas de este redil, conozco sus vidas, conozco momentos difíciles. Yo nunca conocí a mi papá, mi mamá rehizo su vida y hoy es viuda. O sea, ¿y por qué no tenemos una familia, verdad? Empezamos nosotros algún momento a estar como consternados, pero poco a poco el Espíritu Santo nos da, hermanos, esa confianza y esa seguridad a pesar de todo. No le digo que no hay lágrima, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros los creyentes damos a conocer a un Dios según la Biblia. Amén. No según la mente del hombre. Porque la mente del hombre, la vaguedad que tiene, un pensamiento vago que tiene de Dios, dice, no, si como dice la Biblia que Dios es amor, entonces Él a nadie va a mandar al infierno. Porque como es amor, entonces ya empiezan no a interpretar la palabra de manera correcta, sino que ya le dan la forma que ellos quieren. O dicen, ¿por qué ese Dios de amor es capaz de mandar a alguien al infierno? O sea, pero ¿por qué dicen ese tipo de preguntas? ¿O por qué cuestionan ese tipo de situaciones? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Conocen al Dios que han escuchado o el Dios que se imaginan según ellos. Pero nosotros damos a conocer al Dios según la Biblia. Por ejemplo, con 3 atributos que por eso es que es Dios. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Amén. Él todo lo sabe. Sabe su pasado, su presente, su futuro. Dios todo lo sabe. No hay nada oculto para Dios. Luego también Él es omnipresente. Amén. Nuestros padres quisieran ser omnipresentes y querer estar en todas partes, pero gracias a Dios no lo. Amén. Entonces, Dios sí, Dios tiene ese atributo, así como Jesús que dijo, donde 2 o más estén reunidos, yo ahí voy a estar. Entonces note que hay una promesa de Jesús que donde 2 estén reunidos en su nombre, Él ahí va a estar. Por eso es que Jesús es Dios, porque tiene ese atributo de ser omnipresente. El Espíritu Santo, dice, en el principio estaba el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu siempre ha sido, siempre ha existido. Por eso es que son omnisciente, omnipresente, y nuestro Dios es omnipotente. O sea que ese es un atributo que Él todo lo puede. Amén. Por eso dijo Jesús, ¿hay algo imposible para Dios? En esos momentos donde, no sé, mire, y ya se murió, pues sí, pero ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No, pues sí, pero ¿hay algo imposible para Dios? Entonces la respuesta a esa pregunta, hermanos, el cristiano no puede decir no hay algo, no.
es Dios todo lo puede. Amén. Y empieza el filosófico, ¿va? Pues sí, pero entonces no puede pecar, pero entonces, y empiezan a querer desvirtuar su atributo de poder, no de querer, por su santidad. Entonces, Dios, hermanos, presentamos a un Dios omnisciente, que Dios todo lo sabe. Presentamos a un Dios omnipresente que es, por eso dice a Abraham, yo soy. O sea, ese yo soy es que yo siempre he existido, no tengo pasado, no tengo presente, no tengo futuro. Usted sí tiene pasado, usted tiene un principio, Dios no tiene principio. Amén. Por eso es que Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, vamos a decir así, siempre ha existido. Que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Humanamente tiene un principio, pero no Dios, no divinamente. ¿Me va comprendiendo esa parte? ¿Verdad? Porque algunos en la historia han minimizado la deidad de Jesús. Hay hasta una secta por ahí que no cree que Jesús sea Dios. Dice que Él es un mini Dios, pero no es Dios. Ahora, también presentamos a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y también a un Dios de amor. Ahora, ¿y por qué lo decimos? Porque la Biblia lo afirma, que Dios en esencia es amor. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, presentamos a un Dios de amor, no que yo me lo invente, sino es un Dios que nos muestra, nos revela la Escritura. Y por último, es un Dios de propósitos. Amén. Es un Dios de propósitos. Y cuando yo le digo de propósitos, me gusta plantearlo más. Los celestiales, que son los seguros de que están seguros, que tal vez los planes que usted puede idealizar y tal vez no se dan. Por ejemplo, la hermana quiere enviudar temprano. Amén. Y no se le va a dar. A usted la van a enterrar primero. Entonces, hay cosas que uno idealiza y no se dan. Por ejemplo, en mi caso, en la iglesia que pastoreé anteriormente, yo, hermanos, quería ser el fundador y quería ahí morirme, en esa iglesia. Entonces, ese fue mi ideal, pero Dios me mostró que mis caminos y mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Amén. Entonces hay cosas que en el camino, por eso le digo, pero solo porque no me cumplió ese deseo, no sigo estando en los planes de Dios. ¿Cómo no, hermano? Mira, aquí estoy, predicando siempre su palabra. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces, Dios también tiene planes para usted y todavía dice Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para ti. El problema es que usted o quiere adelantarse a los planes que Dios tiene o quiere seguir sus planes y no hacer los planes que Dios quiere en su vida. Me doy dando a entender. Una cosa es que yo quiera forzar a que Dios me cumpla o me respalde lo que yo quiero, y otra cosa es que yo deponga mi voluntad y siga los planes que Dios tiene a mi vida. También es muy diferente. Pero entonces, la gente que no conoce a Dios quisiera que Él nos conteste todo lo que le pedimos. La gente que no conoce a Dios cree o piensa que todo lo que le pedimos a Dios, Él nos lo va a responder. Porque hay promesas. Porque ahí dice en la Biblia, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid todo en mi nombre y yo se los voy a dar. Hermano, son palabras bien comprometedoras, ¿no crees? Pero ¿qué pasa cuando Dios no te contesta lo que tú le has pedido? Y entonces
vas a blasfemar y decir, entonces se contradice la Biblia. No se contradice. Pero hay gente que, como no conoce al Dios bíblico, ellos creen, hermano. Mira, anda a llamar al pastor porque quiero cualquier cosa. Piensan que nosotros los pastores, a mí me sucede, por ejemplo, cuando hay problemas y es Dios quien los quiere solucionar, pero la gente busca una solución en el hombre. Hay hijos que pasan etapas de rebeldía y ahí me los trae. Mire, pastor, yo quiero que hable con él y que mire y me ponga manos y yo digo, hermano, yo no soy mecánico de cerebros y de corazón de bichos necios. Amén. Con que no le hace caso a usted, menos me va a hacer caso a mí. Amén. Entonces, pero ¿sabe qué? No hay como ponerlos en las manos de Dios. Pero, y usted lo entiende, pero un inconverso no. Para el inconverso, hasta dicen, es que a usted lo escucha más Dios. Es que como usted siempre ora, y póngale toda la práctica que nosotros hacemos los cristianos. Pero cuando Dios no responde, la gente inconversa, lo primero que hace el inconverso es cuestionar por qué Dios no responde. Amén. Y nos confrontan a nosotros los predicadores. Y hay un grupo de cristianos quizás muy infantiles que a uno lo confrontan. Pues sí, mire, pastor, pero si yo estaba en el triángulo del éxito, y entonces ¿por qué agarraron a mi papá y lo deportaron? Dígame. Y no dice que el ángel de Jehová acampa a los que le temen, pues. Pastor, yo no tengo movida. Y empiezan como a querernos a uno a presionar. Y yo le respondo, yo no soy Dios. Yo no le tengo la respuesta. Búsquela en el Señor. Y con el tiempo va a descubrir. Pero lo primero que hace la persona cuando no hay una respuesta favorable a lo que quieren, no crea que dicen, bueno, Señor, hágase tu voluntad. No. ¿Qué es lo que hacen? Cuestionan. Y hay un grupo de cristianos que quizás también pasan por ahí, o dicen ellos, me he enojado con Dios. Y empiezan, yo no voy a servir porque Dios no me da el trabajo que tanto le pedí. Se enojan con Dios. Yo ya no voy a congregarme en tal servicio porque eso de estarle orando a Dios y Él ni nos escucha. Eso es lo que usted dice por su inconformidad que tiene de que Dios no le contestó lo que le estaba pidiendo. No, si pasamos por sentirnos derrotados, vamos a decir así. Hey, Señor, yo estaba seguro, ¿verdad? Que el juez me iba a dar el permiso. Yo estaba seguro que no me iban a operar. Yo estaba seguro que me iban a dar el trabajo. Uno empieza, porque como que hay una línea, ¿verdad? Y que yo no digo, hermano, que sea malo, pero usted tiene que confiar, usted tiene que creer. Eso ya está por fe. Pero ¿y qué pasa si Dios no quiere? Por eso el buen cristiano sabe que Dios, con todos sus atributos, también es soberano para permitir y hacer lo que a Él le plazca en la vida de sus hijos. Amén. Hermanos, si usted conoce a ese Dios con los atributos incomunicables, como su omnisciencia, con su omnipresencia, con su omnipotencia, que usted lo conoce, quizás lo ha leído en la Biblia, quizás ha escuchado algún testimonio, pero seguramente a usted tal vez Dios no le ha respondido. Eso no significa, hermanos, que Dios deja de ser Dios.
eso no significa que Dios no escucha. Amén. Porque algunos decimos así, es que Dios a mí no me escucha. Y le digo yo, Dios no es sordo. Es que Dios no ve en la condición que yo estoy. Dios no es ciego. Dios no me responde. Dios no es mudo. El sordo, el ciego es usted. Amén. Porque usted quiere que Dios le dé, le conteste, etcétera, como usted dice. Y si no es así, se pone como los niños caprichosos, a patalear, a hacer berrinche. Por eso hay cristianos que son dignos de admirar en su fe, porque a pesar de no ver resultados, este sermón se llama una fe en Dios, no por los resultados. En lo personal, esa es la gente que se gana mi respeto y admiración. No, pues si fácil es alabar a Dios cuando te han aumentado de sueldo. Ahí hasta yo te acompaño por el diezmo, hermano, amén. No, pues si fácil es, ¿verdad? Cuando usted va a donde ya me ha tocado hermanos que van a migración y salen con permiso de trabajo y gloria a Dios, hermano, qué bendición. Sí, fácil es, ¿verdad? Mire, la operación, todo un éxito, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios no responde como usted quiere? Le voy a decir, Dios sigue siempre siendo Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal hay tres, solo voy a hablar tres, no porque hay muchos personajes bíblicos, de aquellos que es digno de admirar su fe, porque a pesar de no ver resultados, ya le dije que nosotros los cristianos damos a conocer a un Dios bíblico. Amén. A un Dios que está en todas partes, a un Dios que todo lo sabe y a un Dios que todo lo puede, y un Dios que en esencia es amor. En Él no hay maldad. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué pasa con aquellas personas que como que no es congruente lo que decimos bíblicamente por lo que les pasa? Pero hay un tipo de persona que su fe llega tan más allá, como por ejemplo la moabita llamada Ruth. Usted sabe que la familia de Noemí, su esposo, sus hijos, hay una hambruna en Jerusalén o en Judá o en la parte del sur, y se van a Moab, a la parte de Moab. Y lo primero, ¿verdad? Vamos a contemporaneizar eso, como quien dice, bueno, y que vos no sos cristiano, ¿y para qué te vas a la USA, pues? Y usted dígale que le importa, amén. Porque así he escuchado yo algunos, esos cristianos que se van. Yo pienso que cada quien sabe y tiene su comunión con Dios. Y he escuchado personas, claro, porque como estás en la zona de tu comodidad, vos tenés plata, y el que no tiene oportunidades, cada quien sabe los agujeros que tiene en su casa, ¿verdad? Entonces, pero piense por favor, se mueve Noemí, se mueve con sus hijos, se mueve con su esposo. ¿Y ustedes de dónde son? De Israel. Oh, mira, ¿y cuántos dioses tienen allá? No solo uno. De veras, ¿no? Sí. Y ese es el Dios de los cielos, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que ves aquí. Ese es el Dios, sí. Y Él es omnipotente, Él todo lo puede. De veras. ¿Y entonces por qué no les da comida allá, pues? No, pero es mi Dios, yo creo en Él. Y la Ruth, porque me voy a enfocar en ella, y la Ruth solo escuchando. Y después, ese Dios que todo lo puede, me imagino que su esposo de Noemí cayó enfermo y se murió. No sé si por pecador, pero se murió. Amén. Y se muere.
enviuda a Noemí. Bueno, pero están mis otros 2 hijos, pues no quedo desamparada. Hermanos, no pongamos esperanza en los hijos, oiga. Amén, dice el hermano Carlos, vea. Allá está hablando en lengua la hermana Marina, mira. Entonces, y dice, pero me quedan mis 2 hijos, ¿verdad? Y se mueren también. Y se mueren. O sea, vienen de una tierra donde fluye leche y miel y hay hambruna. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios omnipotente? Nada costaba sanar al esposo y se murió. Y los hijos, nombres de Dios que tienen. No, enemigos, ¿para qué quiere uno otro Dios? No, piense en ellos, el testimonio. Pero viene Ruth y le dice, no me pidas que te deje. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por eso el sermón se llama una fe en Dios, no por resultados. Amén. Que es la fe que Dios quiere que usted tenga en momentos duros y difíciles. Que usted no deje de creer solo porque Dios no le responde lo que usted quiere. Amén, hermanos. Luego Job, hermanos, en un día lo perdió todo. En un día. Usted, hermana, por lo menos le ha quedado a su marido. Oiga. Ay, no, yo quería perderlo yo, mire, pastor, y todavía sigue ahí. Job en un día dice que tenía 10 hijos. Y en un día, ese mismo día que perdió sus camellos, ese día que perdió sus cabras, ese día que perdió sus sembradíos, ese día se murieron de una vez sus 10 hijos. De una vez. Y cada vez que cuento esto, trato de imaginarme como aquellos que hemos estado en un funeral. Vea 10 ataúdes a la vez. Aquellos que somos padres, quizás nos imaginamos, hey, qué dolor, qué copa la de ese pobre hombre. ¿No cree? Pero ese hombre dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito. Y le demostró a Satanás que él alababa a Dios no por lo que tenía, no por lo que le había dado. Una fe en Dios, no por los resultados. Y por último, Noé. Y Noé halló gracia, temeroso de Dios, y le dijo, ¿sabes? Viene un diluvio. Ahorita a usted no le cuesta asimilar eso. ¿Cuántos son de Centroamérica? Hay tormentas que hasta pescados traen. No, hoy sí, hoy es fácil. Bueno, estaba viendo unas noticias en El Salvador, para los que son salvadoreños, una tormenta increíble que cayó anoche. Fuerte, inundaciones, rescates que han hecho. Entonces, pero en esos tiempos nunca había llovido. Nunca. Entonces, ese hombre le creyó a Dios que venía un juicio. Así como la iglesia del Señor cree que Jesús viene por nosotros y aquí se va a quedar 7 años de gran tribulación. No dijo amén que ya se va a quedar, pero hay que le aproveche, oiga. Y se está dando todo, hermano. Ahí esa región, porque bíblicamente pues hay algunos ejércitos del norte que tienen que atacar a Israel. Y ahí están los rusos, los chinos, que no quieren a Israel. Del lado del este está Irán. Están los hijos, todo ese lado de ahí no quieren a Israel. Y ahorita están con los grandes misiles y todo eso. Imagínense en qué tiempo estamos ahora que hoy ya son las bombas, ¿cómo se llama?
nucleares, donde se pueden acabar estados de un solo país, hermano, no ciudades. O sea, mire hasta dónde está la dureza y es un solo, esto está bien tenso, hermano. Y nosotros lo que estamos viendo como iglesia, bueno, ya estamos listos. Amén. Pero hay gente como nunca ha llovido fuego, están tranquilas en su rutina. Ahí están todos tranquilos. Y en nuestros ojos están pasando tantas cosas que, hermano, es para que nos afirmemos, hombre. Y esa expresión es para que deje de estar jugando a cristiano. Deje de estar jugando a que de vez en cuando. Hay algunos acá que sí, Dios ha sido bien misericordioso. Pero se nos olvida de dónde venimos y quién nos ha sacado adelante. Entonces, ¿sabe cuántos años pasaron? ¿Cuántos años, me imagino yo, se burlaron de Noé? 120 años. Y si lo ponemos en la actualidad, ve, ahí ve el aleluya, ve. Ahí ve el fanático, ve. Solo en la iglesia. Si solo los domingos se va a la iglesia. Mira, y todavía le estás dando el dinero para la camioneta del pastor. ¿Y de dónde? O sea, empieza la gente a burlarse. El ignorante se burla. Pero imagínense estar escuchando 120 años, es lo mismo. ¿Dónde está el diluvio, pues? ¿Dónde está el diluvio? Bueno, Dios sabe cuándo. ¿Dónde está el diluvio? ¿Cuándo, pues? Y por eso dice que el Señor le dijo, va, ok, vas a entrar y yo voy a cerrar la puerta. No la vas a cerrar tú. Y empieza la parte teológica que dicen, ¿verdad? Que si Noé la cierra, al oír los gritos de la gente, al oír los gritos de los niños quizás, ¿verdad? Noé, aquí están mis niños, por lo menos que ellos se salven, llorando y todo, hermano. Unos alaridos quizás. Me imagino que el corazón de Noé se ha de ver compungido, pues llorado. Mis vecinos se murieron. Mi suegra que se la lleve el río. Qué tremendo. 120 años sin ver resultados. Por eso vamos a hablar de esas características de aquellos que logran tener una fe, o sea, una seguridad y confianza a pesar de no ver resultados. ¿Cuál es el perfil de este tipo de cristiano? Que es el que queremos que usted logre. Número uno, hermanos, la primera característica de aquellos que logran tener una fe a pesar de no ver resultados son aquellos que aprenden a aceptar los actos soberanos de Dios. Aquellos que aprendemos a aceptar los actos soberanos de Dios. Un aborto no deseado, un divorcio, un accidente, un despedido de trabajo. Ahí póngale todas las tragedias que usted dice que ha pasado. Una respuesta que Dios no quiso darte. Y que usted hizo todo lo que bíblicamente, todos los recursos que Dios le da para que usted pudiera mover a misericordia de Dios. Sí, pero número uno, hermanos, para mí, aquellos que logran tener una fe a pesar de sus resultados son los que logran aprender a aceptar los actos soberanos de Dios. Esto no significa que no duele, esto no significa que no entristece, esto no significa que pasamos por ciertos desvaríos, pero si le permitimos al Espíritu Santo, aceptamos su voluntad.
Llegamos a ese momento quizás como Jesús en el Getsemaní. Todas las cosas son posibles para ti, Señor, pero no se haga mi voluntad. Esos son aquellos que logran tener una confianza y seguridad en Dios a pesar de no ver resultados. Aquellos que aprenden a aceptar los tiempos soberanos de Dios. O aquellos que entienden que los tiempos perfectos de Dios para responder. Los tiempos perfectos de Dios para sus respuestas. Donde Dios va a probar su paciencia, va a probar su confianza, va a probar su fidelidad. Me imagino cuando Moisés llegó allá a Egipto, ¿verdad? Que ya estaban, pero ellos desesperados. No aguantamos por ser libres. Le clamaron a Dios y llegó Moisés. Aquí me manda el Señor que los va a sacar libres, todos contentos, celebrando, y para ayer nos vamos. Espérense. Y luego salen libres con aquella famosa Pascua, ¿verdad? Y abren ese gran mar, hermanos, y pasan en seco. Los tiempos de Dios. Ya vamos a llegar, nos vamos aquí por la ruta de los filisteos, porque a nosotros siempre nos gusta la ruta más fácil. Amén. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Pero dijo Dios, no, cuando enfrenten a los filisteos se van a acobardar, los voy a llevar por el desierto y ahí los voy a probar. Por eso, ¿no será que Dios a usted y a mí nos está probando? Yo pienso que sí. Amén. Y en ese tiempo, porque el que confía en Dios no se queja, no se complica. Ay, pero aquel que no confía y no hay agua, y aquí aguas amargas, y aquí nos venimos a perecer, Señor, ¿y para qué me trajiste a Estados Unidos? Estoy siendo expuesto al ICE. Si usted se vino, hermano. Amén. No me venga a echarle culpa a Dios a algo que usted tomó la decisión. Y como para justificar las cosas somos buenos, hermano. Dios me ha traído. Para justificar una relación sentimental, vea, es de Dios esta provisión. Dios me lo ha puesto para que le quite el vicio de tomar. Amén. Dios me lo ha puesto para que le quite el vicio de tostarse. Y nosotros con tal de justificar las cosas, ¿verdad? Entonces, 40 años, pero Josué y Caleb nunca se quejaron, porque este es mi punto. Nunca se quejaron. Porque cuando aceptamos los actos soberanos de Dios, sabemos que Él tiene un tiempo para responder y tiene sus formas de cumplir. Yo no sé usted, hermano, pero Dios tiene sus maneras de sorprendernos. Pero a los que esperan, a los que confían, a los que no se mueven y a los que no se rinden. Esa es la gran diferencia. Que aunque no veamos resultados, hemos aprendido a aceptar los actos soberanos de Dios en nuestra vida. Y hemos pasado por situaciones que no hubiésemos querido, pues. Señor, saname a mi hija, tú lo puedes. No, Edwin, te la voy a llevar. Señor, mira, estoy en un trámite, me ha pedido mi hija. Aclaro que me pidió mi hija porque otros dicen que me casé con el hermano Walter, oiga. Y entonces, Señor, mira, ya el trámite, Padre, y se muere, no puedo ir antes. Yo me retorcí, hermano. Señor, mira, en cuanto funerales, mira, y usted ya sabe mi historia, no lo quiero aburrir. Pero el momento que el Espíritu Santo te siente, te estremece y te habla claro que Él es Dios y usted es su hijo. En segundo lugar, otra característica de aquellos que logran tener una fe a pesar de no ver resultados, aprenden a tener
conformidad en sus vidas. David aceptó la muerte de su hijo. Y como él conocía bien a Dios, él se ayunó, él se dejó la barba, él hizo todo lo posible por persuadir a Dios. Y cuando el niño murió, dice que los siervos tenían miedo de decirle: se nos va a venir abajo el rey. Si así enfermo no ha comido, si así enfermo no ha querido salir de la cama, si así se nos va a morir. Pero hay que decirle. Y dice que no hubo necesidad, con el rostro dijo: ya se murió, ¿verdad? Ok, tráigame comida. Y todos sorprendidos. Sorprendido. ¿Cómo? ¿Has estado casi muriéndote por tu hijo y no tenías ni hambre? Y hoy que se muere, ¿vas a comer? Sí, dijo. Es que él no puede venir, pero yo un día voy a ir donde él, dijo. Hermano, eso es tener conformidad. Moisés aceptó la reprimenda de Dios y le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Y esto es algo, si usted lo analiza, para mí habían muchos de los que estaban en ese grupo de gente que no merecía entrar, porque Moisés solo un error cometió. Pero ese error se ganó la reprimenda y no entró. Pero le dijo el Señor: está bien. Ay, pero aquí hay algunos, ¿verdad?, que se ponen. ¿Nunca ha tenido usted ese tipo de hijos que no vas a salir? Ay, hermano, si hasta espumarajo echan. Usted le dice: no, fíjate que no te voy a dar permiso de ese novio. Ay, se retuerce. Si yo tengo 20 y tantos años, dice aquella, ¿verdad? O sea, así nos ponemos, ¿no? No le dice la hermana Emma Polillo que no me gusta, es asiática. Ve, esos son mis gustos, dice aquel. No, Moisés dijo: sí, Señor, está bien, Señor. Pero mira, sabes, te voy a llevar a un monte para que lo mires. Está bien, Señor, conforme. Ahora saquemos eso y pregunto: mujeres, ¿y ustedes tienen maridos conformes? Ni un amén. Hombres, ustedes tienen mujeres conformes. Porque hay unas que, bueno, mejor sigamos, hermano. Conformidad, ¿verdad? Donde no le exigen a Dios, sino al contrario, saben que lo que Dios les dé va a ser mejor que lo que le están pidiendo. Y número 3, hermanos, las características de aquellos que logran tener una fe a pesar de todo: nunca dejan de tener esperanza en Dios. Nunca dejan de tener esperanza en Dios. Por eso a mí me encanta este hombre que dice: aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, aunque me falte todo, pero van a venir mejores tiempos. Yo quisiera que usted sea de ese tipo de creyente, hermanos, inamovible en su fe, que no lo rinde ninguna prueba, que si 7 veces se cae, con el Espíritu Santo Dios lo vuelve a levantar. Que si pierde el trabajo, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues yo comienzo de nuevo. Que sea adaptable, que le sonría a esta vida, porque usted es un hijo de Dios, no por el trabajo que tiene, no por el estatus que tiene, no por nada. Que su gozo sea, hermanos, que tiene su esperanza en Dios. Y la esperanza nuestra no avergüenza. Pero vamos a pasar momentos complejos y difíciles quizás. Usted tiene su historia, cada uno tenemos nuestra historia de pobreza, nuestra historia de problemas de pareja, nuestra historia de problemas con los hijos. Todos tenemos una historia de donde, hermanos, estuvimos y con esperanza Dios nos sacó. Amén. ¿Dónde estuvimos? Yo solo me imagino usted
Si es del Salvador, cuando andaba en bus y estos aguaceros, y usted andaba una sombrilla, y la sombrilla, lo que el viento se llevó, y usted había salido de su casa entaconada y salió descalza porque la correntada se llevó los zapatos. Cuando se subían a los buses a saltar, la guerra, tantas cosas, hermano. Pero mire qué lindo hoy Dios, con todo, trajo mejor esperanza a nuestro país. Están habiendo cambios. Ya la gente, ya ese miedo, esas muertes, ¿sabe? Murieron en El Salvador, murieron más este tiempo de las maras que en la guerra, hermano. Y ¿sabe lo más triste? Nuestra juventud se murió. Aquí tenemos varios que sus hijos se les murieron. No ha sido fácil sobrellevar ese dolor, solo con esperanza. ¿Cuál, pastor? Que un día nos vamos a reunir en el cielo. Y para terminar, mis amados, otra característica de aquellos que logran tener una fe a pesar de todo es que aprenden a que su alegría y gozo sea Dios. Amén. Hay cristianos que aprenden que su alegría no es su pareja, es Dios. Hay cristianos que aprenden que su alegría no son sus hijos, es Dios. Hay cristianos que aprenden que su alegría no es su trabajo, es Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando cualquiera de estas cosas faltan, Dios siempre va a estar a su lado. Por eso es que Dios es nuestro gozo. Y en las iglesias hay un grupo de hermanos con un sinfín de problemas, peor que los suyos. Y andan una sonrisa, andan un gozo del Señor. Y que han entendido que esa tormenta que están viviendo han hecho de Dios su mejor refugio. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que no regrese vacía en nuestros corazones, sino que quede atesorada, Padre Santo. Te pedimos por el amigo, por tus hijos, Señor. Sé que algunos están pasando pruebas difíciles, pero nada, Señor, que tú no tengas bajo control, a pesar de lo devastador que pueda ser la prueba. Gracias, Señor, porque así como a Israel lo han querido destruir, desaparecer, le han matado millones, Señor, de judíos, siempre florecen. Señor, también tu iglesia, a pesar de ser perseguida, a pesar de haber mártires, Señor, siempre ha florecido el mensaje. Siempre te has reservado un grupo de hermanos con el deseo de seguir anunciando que solo Cristo salva. Mi Dios, ahora queremos también orar por nuestras ofrendas, que lo que recogemos, mi Dios, sea para que este ministerio pague sus obligaciones y responsabilidades, que las puertas sigan abriéndose, Señor, y poder, Padre bendito, también tener esa ayuda social. En el nombre de Jesús oramos por los que no tienen trabajo, por los que están mal de salud, por los que no tienen una fuente de ingreso. Señor, convénceles que aquí no valen por lo que ponen, mi Dios, ni tampoco valen por la cantidad que dan, sino por el amor y responsabilidad que tienen para esta obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso.